alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche, 8:21 de la noche. Una noche de la cual yo estoy, ¿verdad? Vamos a compartir unas cuantas cosas. Meditando en el Señor de muchas cosas, hermano. Y lo voy a presentar primeramente. Mi nombre es Alberto Torres. Soy pastor, ¿verdad? Estoy pastoreando sobre 2 iglesias. Desde mis 23 años, pues, Dios me llamó al pastorado. Y Dios me envió a un pueblo a levantar un campo, el cual el pueblo se llama Villalba. Y para la gloria de Dios, la obra sigue en pie allí. Hay una pastora, una mujer de Dios, un hombre de Dios, gente, hermano, que fueron enviadas por el mismo Espíritu Santo para que la obra siguiera. Lo que yo había comenzado, y ellos, ¿verdad?, lo siguieron. Pero aprendí mucho, ¿verdad?, de la pastora, ¿verdad?, que Dios trajo acá a Villalba. Y una de las cosas que yo aprendí de ella fue el amor, la fe incondicional. Son gente, hermanos, especiales, gente, ¿verdad?, los cuales Dios los trajo, porque ninguno quería bregar, trabajar la obra de Villalba, porque muchos pastores lamentablemente estaban esperando la caída de la iglesia de Dios en Villalba. Pero lo que es de Dios permanece. Mi nombre es Alberto Torres, como le dije. Soy pastor, profeta del Señor. En este último tiempo Dios me ha llamado al ministerio de profeta. Dios me está usando de diferentes formas para la gloria de Dios. En sanidades, en restauración. Desde pequeño Dios me usa con el don de reprensión de demonios. Y Dios me ha hecho pasar por muchas experiencias que yo a lo mejor la puedo decir aquí y algunos me podrán creer, la mayoría no me la van a creer. Porque la iglesia de hoy en día, hermano, es una iglesia que no cree, no tiene fe. Y la fe es lo más poderoso que puede tener una iglesia. Cuando la iglesia tiene fe, hermano, todas las cosas que usted jamás pensado comienzan a ocurrir. Milagros, prodigios, señales. Pero tengo que hablar un poco de estos pastores que vinieron, que fueron han sido mis amigos, mis compañeros de milicia. Y los respeto de una forma grande. Y puedo decir aquí el nombre de ellos porque estoy hablando bien de ellos. María Socorro Rodríguez y Samuel Centeno. Su hija Katy, ¿verdad?, que en cierta forma pues ha sido también un instrumento hermoso, ¿verdad?, en la congregación donde me encuentro, o la congregación donde estaba, ¿verdad?, perseverante, hermano. Y verdaderamente que yo sé que ellos fueron enviados por Dios. Yo me fui de rodillas porque la obra tuvo una baja, hermano, bien grande. En la iglesia habían sobre
casi 30 jóvenes, hermano. La iglesia era una iglesia a la cual había una manifestación del Espíritu Santo. No puedo decir ni sobrenatural, era algo que había que verlo para usted decir, wow, verdaderamente Dios estaba allí en aquel lugar. Tenían una iglesia pequeña de madera, pero cómo se movía Dios allí. Cómo Dios hacía cosas inimaginables. Pero tengo que decir, hermano, que también pude ver a Dios reprender gente. Y en una ocasión fue un profeta a la iglesia. Profeta, ¿verdad? Que ya partió con el Señor. De Rincón, ¿verdad? Del pueblo de Rincón, aquí en Puerto Rico. Y este profeta, cuando llegó a la congregación, me dio unas palabras, hermano, que impactaron mi corazón. Un profeta de Dios, tremendo, hermano, que tenía problemas porque era que tenía una visión tan grande y una palabra profética, ¿verdad? Conjunto con el don de ciencia, que nada se le escapaba a este profeta Martín. Y él me dijo unas palabras, en una ocasión me dijo: pastor, en este altar nadie podrá ni tocar los instrumentos si está mal delante de la presencia de Dios. Ni un botón de este amplificador que aquí en este altar, nada. Si una persona está mal, lo podrá tocar. Y usted va a escuchar un poquito de revolución, hermano, por ahí, cosas, porque estamos el 24 de julio, usted sabe que la gente está bebiendo y haciendo todo lo malo. Pero yo estaba escuchando todas estas situaciones y yo dije, yo voy a hablar la palabra de Dios. Mientras el mundo, ¿verdad?, está en esta situación. Y yo, hermano, le puedo decir, volviendo a lo que estaba hablando, que esa iglesia, el Señor usó este profeta y dijo que nadie que estuviera mal delante de la presencia de Dios podía poder tocar nada de lo que estuviera en ese altar. Y yo cogí miedo, hermano, porque yo tengo temor a Dios. Esa noche estaba un culto de avivamiento tremendo. Estábamos comenzando a adorar a Dios. La presencia de Dios comenzó a manifestarse. Pero vino un hermano, que no voy a decir nombre, porque cuando es algo, ¿verdad?, que es un poquito delicado, pues yo no menciono nombres de personas, pero cuando es para hablar bien de alguien, sí digo los nombres. Y él era el que iba a tocar esa noche, era el músico, hermano. Y esa noche, hermano, sucedió lo que el profeta dijo. Cuando él empezó a afinar la guitarra, pues fue a subir, ¿verdad?, el amplificador que se encontraba en un pequeño altar donde yo estaba. Y cuando él fue a tocar uno de los botones, hermano, para poder poner como dicen, graduar el sonido de la guitarra, y no pudo tocar, hermano, el botón. Y yo vi cuando el Espíritu Santo le dio a ese hombre como por el pecho. ¡Bum! Hermano, cayó a la puerta de la iglesia. Una reprensión del Espíritu Santo. ¿Qué le digo con esto, hermano? Yo viví cosas que ninguno de mi concilio supieron. Porque cuando yo invitaba a gente de mi concilio para actividades y estas cosas, no aparecía la gente del concilio. Si aparecía en un momento dado era muy raro. Pero a mí los que me respaldaban eran los de la iglesia MI, los de la iglesia pentecostales, las de otras dominaciones. Nosotros también eran los pentecostales, pero tenían una doctrina un poquito más diferente. Se añadieron otras cosas en esta doctrina. El que sabe en qué dominación yo estaba. O sea que no quiero, hermano, poner ningún concilio por el piso ni nada de esto, porque esto no es el plan, hermano, de yo hablar estas cosas. Yo vengo aquí a hablar palabra de Dios,
Yo no vengo aquí a juzgar a nadie. Yo no vengo aquí a desearle mal a nadie. Pero esa noche, hermano, Dios hizo una reprensión del Espíritu Santo. Y cuando este hombre cayó, que cayó a la puerta de la iglesia, hermano, porque el cantazo fue tan grande que él cayó en la puerta de la iglesia, hermano. Yo le dije a los hermanos, ninguno se mueva para nada. Todo el mundo quédese en su silla. Todo el mundo quedó paniqueado, asustado, abrieron los ojos bien grandes, hermano. Yo le dije, ustedes saben lo que Dios dijo hace 2 semanas atrás. Se acaba de cumplir. Con eso se lo digo todo. Así que, para que ustedes vean que cuando Dios habla, se cumple la palabra de Dios. Aquel era un profeta de Dios de verdad. La gente le cogía miedo, hermano. Le tenían miedo. Y en ocasiones, pues la palabra de él era tan fuerte que en muchas congregaciones no lo querían a él. Porque él corregía el pecado. Y hay un problema muy grande en la iglesia de hoy en día, hermano, es que la gente quiere seguir en los pecados, en las cosas que a Dios no le agradan. Y ya no quieren profetas. Ya no aceptan a los profetas. Si yo digo voy para tal lugar o tal iglesia, hermano, muy raro que me abran la puerta porque saben que si hay algo que está fuera de lugar, Dios lo puede sacar a la luz. Pero el plan de Dios no es avergonzar a la gente. El plan de Dios es arreglar lo que está mal dentro de la iglesia. Porque la gente todo lo malinterpreta. Usted se invita a un profeta loco que no sabe usar el don de profecía o el don del ministerio de profeta, pues lo que va a hacer es que va a dañar, hermano. Porque el apóstol Pablo dijo que el espíritu del profeta se sujete al profeta. Yo como profeta de Dios tengo que entender que cuando se está predicando la palabra no puedo interrumpir el mensaje de la palabra de Dios para hablar una profecía, jamás. O dar una palabra profética, ¿verdad? Aún teniendo yo el ministerio de profeta. Y hermano, hay que tener cuenta en todas estas cosas. La iglesia tiene que saber y tiene que entender. Las cosas de Dios son muy ordenadas. En otra ocasión Dios me llevó, una hermana de la iglesia me llamó y me dijo, pastor, mi esposo está usando droga y él me está mintiendo porque llega a casa muy raro y me dijo, necesito que venga a mi casa y hablemos, nos sentemos. Y yo le dije a ella, sí, no hay problema, voy para allá. Y nos sentamos, hablamos. Y yo le dije al muchacho, dime toda la verdad. Porque si tú me dices la verdad, vas a ser librado de la mano de Dios. Pero si no dices la verdad, entonces Dios puede traerte Dios te puede reprender. Porque no estás hablando con cualquier persona. Y él comenzó a decir, no, pastor, en ningún momento yo estoy en esas cosas, que esta mujer se inventa las cosas. Y muchas por ahí para abajo, hermano, yo dije, pues está bien, no hay problema. Si esto es que, ¿verdad? ¿Crees que esto es invento? Ahora yo te voy a decir algo, yo le dije. Si tú me mientes a mí, no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahora mismo aquí. Y yo me puedo ir. Pero de momento el Espíritu Santo me puede traer nuevamente a este hogar. Entonces Dios te va a dar una reprensión. Es como que creía que eso, ¿verdad? Era un cuento de hadas y que no iba a suceder. Pasaron 2 semanas, hermano. Yo estaba en mi cuarto orando. Yo tenía 24 años cuando eso, hermano. Era más joven. Y estaba orando en mi cuarto y el Señor me dijo, ve a casa de fulano. Ve a casa de, ¿verdad? La muchacha que me estaba hablando del muchacho. Pero hermano, yo no sabía por qué Dios me estaba enviando para allá. Simplemente Dios me dijo, ve allí. Reúne un grupo de jóvenes y ve allí.
Y reuní un grupito de jóvenes de la iglesia y me fui para allá, hermano. Yo le dije, vamos enviados de parte de Dios. Así que necesito que oren y se preparen, porque lo más que tiene que haber es comunión. Y no sé lo que Dios va a hacer. No sé por qué Dios me está enviando en casa de la hermana. Cuando llego allí, hermano, yo le dije, mira, Dios me envió a esta casa. Sabe que hace una semana atrás yo vine aquí, pero Dios me dijo hoy que viniera a este lugar. Tuvimos una conversación, nos sentamos, hablamos, le expliqué todas las cosas, pero hoy Dios me dijo que viniera a este lugar. Pues yo le dije a todos, pues vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer, porque no sé lo que Él va a hacer. Yo no sabía ni que Dios le iba a dar una reprensión a este joven. Y cuando comenzamos a orar, eso fue, hermano, en menos de un minuto, o en menos de 2 minutos. El Señor me llevó donde Él y le dio, por cuanto me has mentido y has dicho palabras no ciertas, y si estás usando cosas ilícitas, ahora me vas a conocer. Serás reprendido por mi Espíritu Santo. Por yo, el Espíritu Santo. Cuando yo le di esas palabras a ese muchacho, hermano, cayó al suelo y se comenzó a arrastrar por el piso, hermano, con un dolor, una agonía, una cosa que era las 7:30 de la noche, hermano. Y yo dije, Señor, yo sé que tú me trajiste para esto, porque este muchacho tiene que saber que a ti no se te puede mentir. Y si lo hizo, pues, y tú le sacaste los trapitos al sol, pues porque se lo buscó. Porque Dios le dio una semana o 2 para que él dejara las cosas. Dios le dio una semana o 2. Pero él siguió, hermano, las cosas, haciendo las cosas mal. Y después que cayó al suelo, yo le dije a la muchacha, a la esposa de él, no lo toques, porque él está siendo reprendido por el Señor. Él gritaba en una agonía, hermano, en el piso. Yo le dije, ponle un colchón, una frisa por encima, ponle una almohada, pero no lo toques. Si quieres dormir al lado de él, más retiradito, velándolo, hazlo, pero no lo puedes tocar. La muchacha me dijo, está bien, pastor, eso es lo que voy a hacer. Yo que pensaba pues que la reprensión que Dios le iba a dar era de 1 hora, ¿verdad? 2 horas. Hermano, Dios le dio una reprensión desde las 7:30 de la noche hasta las 5 de la mañana. Cuando él se levantó de ese momento en el cual Dios lo estaba reprendiendo, el Espíritu Santo le está dando esa reprensión. Él dice, yo no vuelvo jamás mentirle al pastor. Porque más que pastor, yo sé que él es un profeta de Dios. Y el muchacho me lo dijo a mí. Me dijo, pastor, yo no te vuelvo a mentir jamás. Cuando yo haga algo fuera de lugar, te lo voy a decir. Porque cuando yo estaba ahí en el suelo, yo sentía un dolor en todo mi cuerpo. Y el mismo Espíritu Santo como que me retorcía los huesos, mis costillas. Yo sentía dolor en todos mis huesos. Él me los retorcía los huesos, me retorcía el cuello, la cabeza, los músculos de la cabeza. Era un dolor completo en todo mi cuerpo. Y yo le dije, mira, yo te lo avisé, te lo dije con tiempo, pero tenías que chocar con la piedra, tenías que pasar por esa experiencia para que tú entendieras que Dios es real y que el Espíritu Santo habla y que el Espíritu Santo es real. Yo tengo que compartir, hermano, todas estas cosas, ¿verdad? Tengo que compartir, hermano, porque fueron experiencias verídicas, no fueron cosas, hermano, que yo me estoy inventando. Yo tengo testigos de lo que yo viví. Como dice el corito de los tiempos de aquel corito de los tiempos de antes,
Soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y verdaderamente, hermano, yo soy testigo del poder de Dios. Y si le puedo contar la experiencia, hermano, aquí estaríamos 3, 4 horas hablando de la experiencia que yo he tenido con el Señor, con el Espíritu Santo. Pero en esta noche quiero leer, ¿verdad?, un salmo, ¿verdad?, que es muy poderoso, hermano. La palabra es poderosa en todas las áreas, pero este salmo, hermano, es muy poderoso. Y este salmo es de protección, hermano, y de salvación. Y vamos a leer, ¿verdad?, el Salmo 27. Así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi clamor, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y atiéntese tu corazón si espera a Jehová. Una palabra muy poderosa, hermano. Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Dios es mi todo. El salmista David lo que estaba diciendo, hermano, en ese salmo era: Dios es mi todo. En todas las angustias que estoy pasando, en todas las situaciones que estoy, ¿verdad?, enfrentando, Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Porque el salmista David tenía una fe intacta a Dios, hacia Dios.
Una fe, hermano, que verdaderamente era inquebrantable. Pero una de las cosas que hacía David antes de ir a la guerra era que siempre consultaba con Dios. Escúcheme bien. Siempre consultaba con Dios. Lo que le faltó al primer rey de Israel, que fue Saúl, David lo tenía por demás. Y me imagino que al ver David lo que le ocurrió a Saúl, dijo, yo no voy a cometer el mismo error. Y el Señor le había hablado a Saúl y le había dicho, yo voy a poner una persona en tu trono, el cual tendrá el corazón conforme al mío. Porque ya Dios tenía todo establecido, cómo iba a suceder. Porque ya yo te he desechado, el Señor le dijo a Saúl. Y qué pena, hermano, decir que Dios nos desechó, que Dios nos echó al lado. Pero qué lindo, hermano, cuando tenemos una esperanza viva. Qué lindo, hermano, cuando podemos decir, Dios es mi esperanza, Dios es mi escudo, Dios es mi torre fuerte, Dios es mi todo, el todo de mi vida. Hermano, yo le digo, Dios me tiene encejado aquí en mi cuarto. Llevo ya meses aquí y Dios no me deja. ¿Qué es lo que Dios va a hacer o qué es lo que va a ocurrir? No lo sé, hermano. Pero como profeta de Dios le puedo decir, hermano, que algo grande viene. No hace tanto hice un video esta mañana o ayer, no recuerdo cuando más o menos lo hice. Yo creo que fue esta mañana. Hermano, hay que velar. Dice que hay que orar, pero hay que velar. El problema de muchos cristianos que caen hoy en día, que no pueden perseverar, que no pueden seguir adelante, es porque no velan. Oran, pero no velan, hermano. Y esto tiene que ir todo en un acorde. Ahí tiene que haber un acorde. Yo le puedo decir, hermano, que Dios nunca me ha dejado. Aún en los momentos más difíciles de mi vida, en los cuales un momento dado me alejé. Me alejé, hermano. No me alejé por causa de mi cuenta. No me alejé porque yo quería alejarme. Me alejé por la traición. Porque cuando yo comencé la iglesia, hermano, y comencé, ¿verdad?, en ese primer amor, yo miraba a todo el mundo y decía, wow, todos los hermanos son de amor. Pero la iglesia que yo comencé, hermano, era una iglesia de amor. Era la iglesia perfecta. En Collores de Juana Díaz había una iglesia que adoraba a Dios, que buscaba el rostro de Dios, que se manifestaba el Espíritu Santo de una manera sobre más que natural. Y ahí, hermano, había unos 3 profetas. Y los 3 profetas tenían un acorde tremendo, hermano. Ninguno nos contradecía, ¿no? Cuando ya Dios me había hablado una palabra, ya se lo había dicho a los otros dos profetas. Cuando Dios le había dado una palabra a uno de aquellos profetas, ¿verdad? De esos, eran los 3, ya yo la sabía. Y nos mirábamos los 3 y ya sabíamos lo que Dios estaba hablando. O lo que Dios quería traer al pueblo.
Pero yo viví una experiencia con el Espíritu Santo tan real y tan poderosa. Cuando el Espíritu Santo se metió dentro de mí. Fue algo, hermano, único, especial. El Espíritu Santo se metió en mi corazón, en mi pecho. Pero de una forma, hermano, tan fuerte, que yo le decía al Señor, Señor, yo quiero compartir esta experiencia con alguien, que alguien sienta lo que yo estoy sintiendo, porque lo que yo estoy sintiendo es algo que es demasiado fuerte, es demasiado poderoso. Siento un poder, una autoridad, una gloria dentro de mi corazón, demasiado fuerte, Señor. Recuerdo que en una ocasión había un hermano de la iglesia, estaba en un estudio, para que usted vea cómo está la iglesia de Dios, hermano. Y yo le expliqué al hermano que estaba teniendo una experiencia, que el Espíritu Santo se había metido en mi pecho, que yo mismo no estaba entendiendo, hermano. Pero era algo, hermano, tan poderoso, que yo lo quería compartir con otra persona. Y yo me fui de rodillas y yo dije, Señor, yo quiero compartir esta experiencia que yo estoy teniendo con alguien, sea un profeta o una persona que Dios use. Y recuerdo que yo estaba en casa de unos hermanos, y había una profeta, y ella se me queda mirando y me dice, Bertito, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? Y yo me quedé callado porque yo dije, yo voy a ver si ella va a decir lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Si ella va a sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Y la hermana dice, Bertito, lo que yo estoy sintiendo es tan fuerte, porque mi nombre es Alberto Torres, pero me conocen por Bertito. Lo que yo estoy sintiendo es tan y tan y tan fuerte, la presencia de Dios que hay dentro de tu corazón, en tu pecho. Yo estoy sintiendo todo lo que tú estás sintiendo y yo siento que yo no puedo, que yo siento que yo voy a explotar, mi pecho va a explotar. Es más, yo siento que me voy a desmayar. Porque Dios se te metió dentro de tu corazón. Mire, hermano, yo empecé a sonreír. Y yo la miré a ella con una sonrisa espiritual, porque está la sonrisa carnal, pero está la sonrisa espiritual. Ahora mismo yo estoy sonriendo de ustedes, hermano, y no es una sonrisa carnal, es una sonrisa espiritual. Pero estas son cosas profundas del Espíritu Santo. Y esa hermana, siendo una mujer de Dios tan terrible, una profeta de Dios tan poderosa, que Dios usaba con un poder terrible, era una de las hermanas que estaban en mi congregación. De los 3 profetas que había, ella era una de ellas. Y ella empezó a hablar en lengua, ella se revolcó, hermano. Ella nos decía, no puedo aguantar, es demasiado fuerte, Bertito, lo que tú tienes adentro. Es demasiado fuerte la gloria que tú tienes dentro de ti. Porque primero Dios me visitaba, lloraba. Por eso que yo le digo, hermano, la oración es tan poderosa. Cuando usted se sumerge en la oración, en la búsqueda, usted comienza a experimentar cosas que nunca había experimentado. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro, no, el apóstol Pablo fue, Dios. Vamos a darle, fue, ¿verdad?, el que vio aquel lienzo que iba bajando. Mire, hermano, dice que cayó en un éxtasis.
en aquel momento. No vamos a hablar del lienzo de los demás. Pero dice que cayó en éxtasis, porque esta gente, hermano, estaban metidos siempre en la oración, en la búsqueda, en la comunión con Dios. En su mente no estaba, ¿verdad?, para entrar gusarañas y cosas que a Dios no le agradaban. Pero eran humanos, como nosotros, pero tenían una relación con el Espíritu Santo tan estrecha, hermano, que en donde quiera Dios los dirigía, Dios le hablaba. Eso eran los discípulos del Señor. Y Dios los usaba de una forma a cada uno y diferente. Con la sombra de Pedro dice que se sanaba a los enfermos. Yo no he visto ahora a gente de Dios que con la sombra, ¿verdad?, se sanen los enfermos, por lo menos aquí en Puerto Rico. No sé si en otros países los haya. Pero también dice que había un Felipe, hermano, que lo mencionan muy poco la palabra, hermano. Felipe, hermano, era usado por Dios de una forma que si ahora sucede, la iglesia va a decir, pero es que esto no es posible, porque la iglesia de hoy en día cree que el Espíritu Santo de Dios tiene límites. No hay límites para el Espíritu Santo de Dios. Escúchame bien, no hay límites para Dios moverse. Y dice que Felipe era un predicador, predicaba la palabra. Y cuando vio un hombre, ¿verdad?, un hombre que servía a la princesa de Candace, tenía un carruaje, se partió, estaba leyendo el profeta Isaías. El Señor le dijo, acércate a ese carro, a ese hombre. Y él dice, aquí estoy leyendo una palabra, pero la estoy leyendo, pero no la entiendo. Y él le dijo, ¿qué palabra lees? Y entonces él le dijo, mira, estoy leyendo esta palabra que dice, como voy a llevar al matadero y todas estas cosas, ¿verdad? Y le habla el profeta Isaías sobre el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y Felipe comienza a hablarle del Evangelio de Cristo, y que ya eso sí, que había sucedido. Y él le dijo a eunuco, le dijo estas palabras, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él dijo, sí, creo en el Señor Jesucristo. Pero fue algo tan tremendo, hermano, que cuando más adelante iban, miraron si más adelante había agua. No sé si era un charco, un río, donde estaban. Y él dijo, si hay agua que impida que yo sea bautizado. No le tuvieron ni que dar las clases de bautismo como hoy en día, ¿verdad?, se le hace mucho a la gente, que se le da las clases de bautismo. Él creyó tan poderosamente, fue algo tan genial. El Espíritu Santo pregó con ese hombre tan excelentemente. Y me imagino que Felipe, con esa palabra de sabiduría tan especial, tan específica, y él le dijo, si ahí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, ven, vamos, te bautizo ahora mismo. Y bajaron las aguas y fue bautizado. Pero al punto que yo quiero llegar, hermano, es a cómo Dios usaba a Felipe. Dice que cuando una vez bautizó a aquel hombre que sale de las aguas, el Espíritu de Dios arrebata a Felipe y lo lleva a otro lugar. No necesitó caballo, no necesitó carro ni nada para llegar a ese otro lugar donde Dios lo envió. Si era muy cerca o era muy lejos, no sé, pero se encontró en otra ciudad. Yo no he escuchado de gente que Dios use en este tiempo de esa forma, pero si sucediera, que a veces yo digo al Señor, háblalo conmigo para que yo no tenga que montarme los aviones y me llevas allá afuera donde tú me quieras enviar o donde llegue la necesidad. Me llevas y me traes y así no tengo que estar pagando tanto. A veces que le he dicho eso al Señor.
Pero lo que yo le quiero enfocar, hermano, es que yo he tenido mis experiencias con el Señor. Pero aquellos profetas de Dios también tuvieron sus experiencias con el Espíritu Santo. Y Dios los usaba de una forma increíble. Cuando Pedro y Juan subieron al templo de Hermosa, que vieron a aquel hombre cojo de nacimiento, pero ya estaban llenos de Espíritu Santo. No tenían ni un centavo, pero tenían el poder de Dios. Tenían al Espíritu Santo encima de ellos. Y con toda autoridad se le quedaban mirando al cojo. Ellos, el cojo, como decían, bueno, ¿me van a dar chavo o qué? Se me quedan mirando, imagino que él pensaba en su mente. Y Pedro y Juan se le quedan mirando y dice, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús y anda. Y dice que aquel hombre no solamente andó, sino que corrió por todo aquel lugar. Y la gente le conoció. Y hubo un alboroto en el pueblo, hermano. Por ese milagro hubo un alboroto en el pueblo. Y los escribas y los fariseos ya estaban diciendo, ¿por qué nombre hicieron ese milagro? Y ellos dijeron, bueno, por Jesucristo que ustedes crucificaron en la cruz. Y no se atrevieron a apedrearlo, no se atrevieron a hacer nada, porque todo el pueblo se fue a favor de ellos. Así que, hermano, todavía Dios hace milagros. Todavía Dios se glorifica. Pero todo está, hermano, en cómo nosotros nos demos a Él. Usted será en espíritu en mi cuerpo, usted va a ver la gloria de Dios. Téngalo por seguro. Pero usted tiene que darse a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Tiene que dejar las distracciones, hermano. Lo que lo aparta de la fe. Una de las cosas que dice la palabra es que la fe sin obra es muerta. Usted puede decir que usted tiene fe, pero usted no se somete a Dios. Usted no guarda la palabra. Yo he estado haciendo unas cosas en mi vida. Hoy me sentí un poquito triste. Porque, hermano, somos humanos. Y hay momentos que nos sentimos, ¿verdad?, un poco tristes, acongojados. Pero yo dije en todo, Señor, sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. Y me sentía solo, hermano. Me sentía solo, pero con toda mi soledad yo decía, yo no quiero estar con nadie. Yo quiero aprender a estar siempre contigo, Espíritu Santo. Aún en mi momento de dolor, mi momento de tristeza, mi momento de soledad, quiero depender de ti completamente, porque ya le perdí la confianza al hombre. Se la perdí completamente. Pero qué linda es Dios, hermano. En el último video estaba hablando de los juicios que vienen para esta tierra, hermano. Y temblores de tierra. El Señor me mostró un temblor de tierra, hermano, entre Santo Domingo y Puerto Rico. De 9 grados, hermano. No un temblor cualquiera, de 9 grados, hermano. Y cuando los otros días tembló la tierra, antes de que temblara la tierra, ya Dios me ha mostrado ese sueño. Exactamente, hermano, casi exacto. Fue donde el Señor me mostró que fue el epicentro de ese terremoto de 9 grados. ¿Qué yo le estoy diciendo con esto, hermano? Que tenemos que prepararnos. La tierra está avisándonos.
Los animales están avisando. Hoy mismo, 24 de julio, hermano, la gente no le interesa a Dios. Lo que le interesa es tomar, hacer todo lo malo. El Señor me ha alejado de mucha gente, hermano, porque el Evangelio de Cristo es serio, hermano. El Evangelio de Cristo, hermano, no es un juego. Esto es algo muy serio, hermano. Y yo, hermano, voy a hacer la voluntad de Dios. Y si yo tengo que ir donde la gobernadora de Puerto Rico, hermano, a llevarle un mensaje que yo sé que en un momento dado Dios lo va a hacer, ya eso lo voy a llevar, le voy a llevar el mensaje. Si no, ella no quiere hablar conmigo ni que yo le lleve el mensaje, yo de una forma o de otra, bueno, yo sé que yo voy a llegar donde ella. Y yo voy a cumplir con mi parte. Pero Dios sé que me va a enviar donde la gobernadora de Puerto Rico. Y hay una palabra profética para ella. Y para todos los legisladores de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y el mensaje no es bueno. El mensaje no es bueno. El mensaje de juicio. Porque allí están los demonios. En la Cámara de Representantes hay unos demonios asignados para poner leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y Puerto Rico tiene el emblema, ¿verdad?, al Cordero. La Biblia y el Cordero. Puerto Rico es una isla bendecida por el Señor. Pero si aún ha sido bendecida por el Señor, también está siendo castigada por el Señor. El pueblo de Israel se creía que porque era pueblo de Israel no iban a ser castigados. Mire, hermano, Dios le dio, como dicen aquí en los puertorriqueños, hasta por estar a las orejas, Dios le tuvo que dar a esta gente. Le dio como panderetas de aleluya. Porque en el desierto lo que hacían era altercando contra Moisés. Altercando contra Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos comían comida del cielo, maná del cielo, hermano. Una comida súper especial que tenía todos los nutrientes, hermano. Y fueron tan mal agradecidos, hermano, que comenzaron a decirle a Moisés: ay, si estamos cansados de maná, 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 maná. Queremos carne. No podemos comer carne más que maná todo el tiempo. Ay, Dios mío, Señor. En un momento dado el Señor le dijo a Moisés: mira, salte, que voy a destruir el templo completo, los voy a acabar a todos. No va a quedar ni uno. Aquí en el desierto se quedan todos. Y yo te voy a poner a ti gente grande. Y Moisés, como salvador de Israel, porque Moisés testificaba a Cristo en Israel. Le digo: Señor, líbrate de que tú destruyas este pueblo. Porque ¿qué dirán los pueblos que están alrededor? Que tú trajiste este pueblo para destruirlo en el desierto. Y dice que Moisés oró amargamente ahí en la presencia de Dios, lloró y mió.
hermano, y por causa de Moisés y de la oración de Moisés, Dios perdonó el pueblo. Pero tuvieron que sufrir muchas consecuencias y a lo último no pudieron entrar a la tierra prometida. Aquella generación no pudo entrar a la tierra prometida, hermano. Entraron los niños. La otra generación nueva fue la que pudo entrar a la tierra prometida, hermano. Así que, hermano, yo tengo que hablar la palabra de Dios. Yo tengo que hablarle lo que Dios ponga en mi boca. Vienen cambios en la naturaleza. Vienen muchas cosas fuertes para el mundo, hermano. Prepárese. La palabra de Dios no va a retornar atrás vacía. Así que Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde, hermano. Le amo en el amor de Cristo. Si usted, ¿verdad?, en un momento dado quiere la oración, me puede llamar. Tengo 2 números de teléfono, hermano. Pero ahora mismo no me lo sé ninguno de los dos. No son nuevos que los cogí. Pero una vez que tenga el número, hermano, yo se lo voy a dar en el próximo video. Para que así podamos orar por usted. O no sé si hacerlo un en vivo. Y como en el en vivo todo el mundo tira sus textos y habla, pues ahí podemos hacer las oraciones y todo. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y que la paz y el amor de Cristo esté en cada uno de estos nuevos corazones y puedan tener un sueño placentero y que en esta noche Dios le pueda hablar por medio de uno de los sueños. Vamos a orarle en ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta noche he podido hablar tu palabra, Señor. Mira cómo está el mundo, Señor, viviendo una vida, Señor, sin ti. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú pongas el deseo de buscarte, Dios mío. Y prepáranos a nosotros, Dios mío, para irnos donde están ellos. Danos poder y autoridad, Señor, para ir donde están ellos y hablarles de ti, Señor. Glorifícate con poder, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, porque he podido compartir esta palabra con mis hermanos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y siempre te daremos la gloria a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Más que nada, yo lo que quiero es que Dios sane, que Dios liberte, que Dios haga cosas poderosas por medio de estos videos, hermano. Escuche la voz de Dios. Pero esté atento, hermano, que cuando yo estoy hablando esta palabra, usted puede ser sanado en su hogar. Usted puede ser sanado no importando la enfermedad que usted tenga. Porque mientras yo estoy hablando esta palabra que es poderosa, Dios sana, Dios liberta, Dios hace milagros, prodigios y señales. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y será hasta la próxima. Dios me lo bendiga a todos.